Céline nació el 23 de mayo de 1976 en Besançon, una ciudad tranquila y pintoresca en el este de Francia, cerca de la frontera con Suiza. Creció en un entorno familiar lleno de cariño, junto a sus padres, 2 hermanos y una hermana. Su padre, dedicado a la agricultura, solía llevar a los niños al campo, donde todos colaboraban con las labores del hogar y del trabajo rural. Céline disfrutaba de la naturaleza y aprendió desde muy pequeña a valorar el esfuerzo y la vida sencilla. En la escuela, se destacaba por su entusiasmo en los deportes y era querida entre sus compañeros por su carácter alegre y amigable. A los 14 años, su vida cambió al visitar Reino Unido. El viaje dejó una profunda huella en ella, y desde entonces comenzó a soñar con vivir allí algún día. Se trazó un plan: estudiar para poder trabajar en el sector hotelero. Su decisión no fue casual. Su primo trabajaba como gerente de un hotel en Inglaterra, y ese mundo le resultaba fascinante. Tras concluir la secundaria, ingresó a la universidad local para estudiar contabilidad, mientras seguía visitando con frecuencia a su primo en Inglaterra. Durante unas vacaciones de verano, él le consiguió empleo temporal en un hotel, y Céline pasó allí algunos meses, aprendiendo los secretos del oficio antes de regresar a casa. Pero a finales de 1995, ya con 19 años, Céline tomó una decisión crucial. Quería pasar la Navidad en Inglaterra. Aquel invierno, el transporte público en Francia sufría interrupciones y retrasos, por lo que sus padres recurrieron a un conocido camionero que tenía planeado hacer una entrega en Reino Unido. El hombre accedió a llevarla hasta Folkestone, una ciudad portuaria inglesa. Desde ahí, Céline debía continuar su trayecto hasta Fordingbridge, donde vivía su primo, a unos 250 kilómetros de distancia. El 18 de diciembre, Céline salió de su casa con la intención de llegar al hotel de su primo esa misma noche. Sus padres esperaban su llamada, pero el tiempo pasaba y no había noticias. Céline no tenía teléfono móvil, así que lo único que podían hacer era esperar. Ya entrada la noche, sonó el teléfono, pero no era Céline. Era su primo. Con tono preocupado les informó que ella nunca llegó. Preguntó si había cambiado de planes. En ese instante, sus padres comprendieron que algo iba mal. Sin perder tiempo, denunciaron su desaparición. La policía francesa contactó de inmediato a sus colegas británicos, y los padres de Céline viajaron a Inglaterra para unirse a la investigación. A través de su testimonio, los detectives reconstruyeron parte del trayecto. El camionero que la había recogido en Francia la dejó en una parada de camiones en Folkestone, donde ella encontró a otro conductor que se dirigía hacia Newbery, a 1 hora del destino final. Este nuevo conductor accedió a llevarla. Los investigadores localizaron a este segundo chofer. Él explicó que había dejado a Céline en una estación de camiones en Newbery, donde ella intentó llamar a su primo desde un teléfono público, sin éxito. Ya eran las 4:30 de la tarde. El conductor le sugirió que tomara un tren, aunque la estación más cercana estaba en el condado vecino. Él no podía llevarla, ya que debía seguir su ruta. Por eso, pidió ayuda a otros camioneros que estaban en la misma zona. El primer conductor a quien se acercó no pudo ayudar. Luego habló con un segundo hombre, quien dijo que iba a Salisbury, a solo media hora de donde vivía el primo de Céline. Además, le mencionó que podía alcanzar el autobús de las 8 de la noche si se daban prisa. Céline aceptó y subió a su camión. Fue la última vez que alguien la vio. La policía centró sus esfuerzos en encontrar a este tercer conductor. El único testigo que lo vio no recordaba la matrícula del vehículo, pero aseguró que se trataba de un camión blanco, marca Mercedes. También ofreció una descripción del hombre, entre 30 y 40 años, de cabello claro, corto y con barba. Agregó que el sujeto le pareció sospechoso. Algo en su actitud le generó desconfianza, pero aún así permitió que Céline se fuera con él. Ella no tenía otra opción. Este dato encendió las alarmas de los investigadores, quienes inmediatamente elaboraron un retrato hablado con base en la descripción. Los 2 primeros conductores fueron descartados como sospechosos. Sus coartadas eran sólidas y confirmadas por múltiples fuentes. Sin embargo, había algo más que hacía crecer la inquietud en torno al tercer conductor. Él había dicho que Céline podría tomar un autobús desde Salisbury hacia Fordingbridge esa misma noche, pero esa línea, en realidad, no existía. En la ciudad de Salisbury, la policía confirmó con certeza lo que muchos temían: no existía ningún servicio de autobús desde ese lugar hacia Fordingbridge. En otras palabras, aquel último conductor había mentido. Esa revelación encendió todas las alarmas. La sospecha crecía, y ahora los investigadores estaban convencidos de que Céline jamás tuvo oportunidad de llegar con vida a su destino.
Las autoridades no perdieron tiempo. Distribuyeron el retrato hablado del sospechoso en periódicos, noticieros y canales de televisión en todo el Reino Unido. El caso atrajo una atención nacional inmediata, y no solo por la cercanía con las fiestas navideñas. A tan solo unos días de la Nochebuena, el caso de una joven francesa desaparecida tocaba fibras sensibles en la opinión pública. Pero había algo más inquietante. En esa misma región, durante los 2 años anteriores, se habían reportado varios asesinatos de mujeres jóvenes. La policía ya consideraba la posibilidad de que un asesino serial estuviera actuando nuevamente, y que Céline pudiera haber sido su más reciente víctima. Las autoridades locales movilizaron todos los recursos disponibles. Más de 100 agentes fueron asignados exclusivamente a este caso. Se desplegaron helicópteros para rastrear desde el aire y se realizaron registros intensivos en cada tramo del camino que, según los testimonios, habría tomado el último conductor con Céline a bordo. Pero los días pasaban y no había rastro de la joven. Durante la primera semana de búsqueda, los esfuerzos parecían en vano. Las pistas que llegaban por parte de la ciudadanía eran vagas, inconsistentes o llevaban a callejones sin salida. La angustia crecía, tanto los oficiales como los padres de Céline, quienes no dejaban de pedir públicamente ayuda, rogando por cualquier dato que ayudara a encontrarla. Entonces, la mañana del 29 de diciembre, la esperanza se mezcló con el horror. Un automovilista que transitaba por una carretera cercana a Worcester se detuvo al costado del camino para ajustar un limpiaparabrisas. Fue entonces cuando notó algo fuera de lugar junto a la carretera, entre la nieve acumulada. Se acercó con cautela, y lo que vio lo paralizó. Era un cuerpo humano, abandonado en la maleza, parcialmente cubierto de escarcha. Horrorizado, regresó rápidamente a su casa para llamar a la policía. Los oficiales acudieron de inmediato. Al examinar el lugar, encontraron el cuerpo sin vida de una joven. En un inicio, se pensó que podía tratarse de otra chica local desaparecida tras una noche en un club. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada en cuestión de horas. Finalmente, el 30 de diciembre, se confirmó lo inevitable: el cadáver pertenecía a Céline. Fue su primo quien la identificó. La policía, en un gesto de compasión, decidió ahorrarle esa dolorosa tarea a sus padres. El hallazgo suscitó aún más preguntas. El cuerpo fue encontrado en una ubicación que no solo no conducía al destino de Céline, sino que se dirigía en la dirección contraria. Todo apuntaba a que el último camionero la había desviado de forma deliberada, y ahora las sospechas sobre su implicación en el crimen eran más fuertes que nunca. El análisis forense arrojó resultados escalofriantes. El cuerpo de Céline estaba completamente desnudo, sin rastros de su ropa o pertenencias personales. No había maleta, ni cartera, ni documentos. Los investigadores registraron minuciosamente la zona, pero no encontraron nada. El cadáver presentaba heridas por golpes contundentes, marcas claras de estrangulamiento y evidencias de agresión sexual. A pesar de todo, no se halló ninguna muestra biológica que pudiera ser usada para identificar al agresor. Lo que más desconcertó a los expertos fue descubrir que el cuerpo solo había estado en ese lugar alrededor de 24 horas, aunque Céline llevaba desaparecida ya más de 10 días. Esto llevó a una teoría aún más inquietante. El asesino pudo haberla mantenido con vida durante varios días, o en su defecto, conservado su cuerpo en condiciones que evitaran la descomposición. El dato clave provino del segundo camionero. Según él, el último conductor manejaba una unidad equipada con un refrigerador industrial. Eso abría la posibilidad de que el asesino hubiese ocultado el cadáver en frío, retrasando su descomposición para luego abandonarlo sin dejar rastros. El misterio persistía. La policía no contaba con ningún dato sólido sobre la identidad del sospechoso. Se interrogó nuevamente a los padres de Céline en busca de algún detalle útil. Descubrieron que la joven llevaba consigo 2 botellas de champaña de una marca exclusiva, fabricada en Francia y que no se distribuía en el Reino Unido. Estas botellas eran, literalmente, únicas en todo el país. Los detectives vieron una oportunidad. Si el asesino se había quedado con las pertenencias de Céline, tal vez había mostrado esas botellas a alguien o incluso compartido su contenido. La policía divulgó imágenes de las botellas en todos los medios, apelando a cualquier persona que pudiera haberlas visto. Pero una vez más, la pista terminó en el vacío. A pesar de que el cuerpo de Céline no proporcionaba ninguna pista genética sobre su agresor, los investigadores optaron por una medida sin precedentes en la historia del Reino Unido. En enero del año siguiente, dieron inicio a una recolección masiva de muestras de ADN. Esta operación se enfocó exclusivamente en conductores de camiones Mercedes y modelos similares. La operación fue titánica,
Más de 5.000 camioneros fueron contactados. Sorprendentemente, la mayoría aceptó de forma voluntaria entregar una muestra biológica. Durante semanas, los detectives analizaron cada perfil, buscando el más mínimo indicio que los llevara al responsable. Pero la pregunta seguía flotando en el aire, cada vez más pesada. ¿Sería suficiente? ¿O el asesino de Céline lograría escabullirse para siempre? Las autoridades continuaban con la recolección masiva de muestras de ADN. Aunque la mayoría de los conductores colaboraban voluntariamente, algunos se negaban rotundamente. Estos últimos eran registrados en una lista especial para futuras verificaciones. El caso de Céline había cruzado las fronteras de la tragedia individual y se convertía ya en un fenómeno nacional, tanto en Reino Unido como en Francia. La cobertura mediática era constante, y no pasaba un día sin que se mencionara su nombre en los noticieros o en la prensa escrita. Miles de llamadas llegaron a la línea policial, muchas con pistas inútiles, pero cada una era tratada con la misma seriedad, revisada y contrastada por el equipo de investigadores. Durante semanas no hubo avances significativos, hasta mediados de febrero. Ese día, una llamada captó inmediatamente la atención de los detectives. Un hombre, tras ver el retrato hablado del sospechoso, llamó para decir que se parecía muchísimo a un compañero de trabajo, Stuart Toc, de 36 años. La policía inició una revisión inmediata de los antecedentes de Stuart. Tenía un historial delictivo considerable, pero se trataba, hasta entonces, de delitos menores y no violentos. Aún así, los investigadores no lo descartaron. Querían manejar el asunto con cautela. Se acercaron a Stuart como si fuera uno más dentro del proceso de recolección de ADN. No lo presionaron de inmediato. Lo trataron como a cualquier otro camionero. Pero después de varios contactos, Stuart finalmente accedió a entregar una muestra. Con la muestra en manos de los laboratorios, la policía obtuvo una orden judicial para inspeccionar el camión de Stuart. Lo que encontraron cambiaría por completo el rumbo del caso. En el colchón del compartimiento para dormir y en varias áreas de la cabina, los forenses hallaron restos de sangre. Las pruebas no dejaron lugar a dudas. Pertenecían a Céline. Fue suficiente para emitir una orden de arresto. Stuart fue detenido de inmediato. El siguiente paso fue registrar su casa. En su garaje, los oficiales encontraron varias pertenencias personales de Céline. Eran los mismos objetos que ella llevaba consigo el día de su desaparición. Además, los agentes detectaron algo sospechoso en su tacógrafo, el dispositivo que registra los desplazamientos obligatorios para los camioneros. Al parecer, el día en que el cuerpo de Céline fue abandonado, Stuart manipuló o eliminó el registro de su ruta. Sin embargo, después de ese momento, volvió a operar su camión normalmente, olvidando cubrir el hueco en sus registros. Ese vacío coincidía, sospechosamente, con el tiempo estimado del traslado del cadáver. Durante su primer interrogatorio, Stuart negó todo. Afirmó que jamás había visto a Céline, y mucho menos haberla subido a su camión. Pero su versión se derrumbó cuando la policía trajo a declarar a otro camionero, quien lo reconoció de inmediato como el hombre con quien Céline se había marchado. Ante esto, Stuart cambió su versión y dijo que sí había tenido un encuentro con ella, pero que fue consensuado y sin violencia. Alegó que Céline simplemente había olvidado sus cosas al bajarse del camión. Los detectives no le creyeron. Las inconsistencias se multiplicaban. Y entonces apareció un nuevo testigo, alguien que vio a Stuart el día anterior al hallazgo del cuerpo, junto a su camión en un almacén cerca de la escena. El testigo lo observó encendiendo una fogata y quemando algo. Cuando fue cuestionado, Stuart dijo que estaba calentando los frenos congelados de su vehículo debido al clima. Pero la policía no se detuvo ahí. Volvieron al almacén y tras una búsqueda minuciosa, encontraron, escondida bajo una cerca, ropa interior femenina con manchas de sangre. El análisis confirmó que pertenecía a Céline. Con todas estas piezas, los investigadores pudieron reconstruir lo que probablemente ocurrió. Stuart aceptó llevar a Céline, se desvió hacia un lugar solitario, la agredió sexualmente y luego la asesinó. Posteriormente, habría guardado el cuerpo en la litera inferior de su cabina, transportándolo durante varios días mientras continuaba con sus entregas. Más perturbador aún, una semana después del crimen, Stuart regresó a casa para pasar Navidad con su esposa e hijos, mientras el cuerpo de Céline seguía dentro del camión, estacionado a escasos metros de su vivienda. Luego, aparentemente, intentó deshacerse del cadáver. La policía descubrió que Stuart había comprado una pala, un hacha y una sierra. Todo indicaba que planeaba desmembrar el cuerpo, pero por razones desconocidas, abandonó esa idea y optó por dejar el cuerpo completo junto a la carretera.
Un detalle final terminó de sellar su destino. Al día siguiente de Navidad, Stuart regaló a un conocido 2 botellas del exclusivo champagne francés que Céline llevaba consigo. Cuando se le preguntó por ellas, afirmó que se las había comprado a otro camionero. Pero nadie creyó esa historia. La policía también descubrió algo más. Stuart siempre había usado barba, hasta que apareció el retrato hablado del sospechoso en televisión. De repente, decidió afeitarse por completo. Buscaba no parecerse a la imagen que circulaba por todos los medios. Finalmente, un pequeño pero significativo detalle ayudó a entender por qué Céline no pudo contactar a su primo desde el teléfono público. Días antes de su desaparición, se había implementado un cambio en los códigos telefónicos del Reino Unido. En su libreta, Céline tenía anotado el número viejo, y al marcarlo, simplemente no pudo comunicarse. Un error fatal que la dejó sola, en manos del hombre equivocado. El número de teléfono anotado por Céline, con el prefijo antiguo, había sido un pequeño error con consecuencias devastadoras. Para la familia, los amigos y colegas de Stuart Toc, todo lo ocurrido fue un golpe devastador. Nadie podía creerlo. Lo conocían como un hombre tranquilo, trabajador, un padre de familia aparentemente ejemplar, siempre amable, siempre cumplido. Al principio, muchos se negaban rotundamente a aceptar que él pudiera haber cometido un crimen tan atroz. Pero cuando los medios comenzaron a difundir con detalle las pruebas halladas por la policía, la sangre en su camión, los objetos personales de Céline, su manipulación del tacógrafo, las mentiras, la quema de evidencia, las botellas de champagne, la máscara de Stuart cayó por completo. La imagen del buen hombre desapareció, y en su lugar quedó la de un depredador frío y metódico. El juicio comenzó en octubre de ese mismo año. Stuart continuó negándolo todo, aferrándose a su versión de inocencia, a pesar de que el caso construido en su contra era sólido, demoledor. El jurado no tardó mucho en deliberar. El veredicto fue unánime, culpable de asesinato. El juez lo condenó a cadena perpetua, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de cumplir al menos 20 años tras las rejas. Pero Stuart no se resignó. Inmediatamente presentó una apelación. Aseguró que la cobertura mediática del caso había influido negativamente en la opinión del jurado, y que, por tanto, no había recibido un juicio justo. Sin embargo, el Tribunal de Apelaciones rechazó sus argumentos sin vacilar. Aún así, en 2006 volvió a intentar que se reabriera su caso. Una vez más, fracasó. Los tribunales reafirmaron el veredicto original y consideraron que todas las pruebas habían sido presentadas correctamente. Llegado el año 2016, Stuart ya tenía derecho legal a solicitar la libertad condicional. Presentó su petición, pero el comité la rechazó de inmediato. El motivo fue claro y contundente. En todo ese tiempo, en esas 2 décadas de encierro, Stuart jamás admitió su responsabilidad en el asesinato de Céline. Nunca mostró arrepentimiento. Nunca ofreció una confesión. Su negativa a asumir la culpa fue interpretada como una clara señal de que seguía representando un peligro real para la sociedad. Hoy, Stuart Toc continúa cumpliendo su condena en una prisión del Reino Unido. Y todo indica que permanecerá allí por muchos años más. En cuanto a los otros crímenes que estremecieron esa misma región de Inglaterra durante el mismo periodo, las autoridades lograron identificar a otro camionero como responsable. Fue arrestado a finales de los años 90 y condenado por el asesinato de 2 jóvenes. Aunque el Ministerio Público solo consiguió pruebas concluyentes para esos 2 casos, tanto fiscales como investigadores creen firmemente que ese sujeto podría estar vinculado a más homicidios no resueltos. Respecto a Stuart Toc, siempre quedó una duda dolorosa en el aire. Muchos agentes que trabajaron en su caso nunca pudieron sacudirse la sensación de que Céline no fue su única víctima, de que tal vez ya lo había hecho antes, de que tal vez volvería a hacerlo. Pero, pese a los esfuerzos incansables, jamás se encontraron otras pruebas que lo relacionaran directamente con más desapariciones. Y así, el nombre de Céline sigue resonando como un eco trágico, símbolo de una vida inocente cegada brutalmente, y de un asesino que durante mucho tiempo engañó a todos. Un hombre que, bajo la apariencia de padre ejemplar y conductor responsable, escondía un monstruo dispuesto a destruir lo más puro, los sueños de una joven que solo quería celebrar la Navidad con su familia.